Hola, mis estimados estudiantes, bendiciones a todos. Hemos llegado al inicio de nuestra cuarta unidad de estudio del curso Ética Cristiana. Esta última unidad que estaremos estudiando esta semana y la próxima y última semana del curso trata sobre la ética en el ministerio. En esta quinta semana vamos a estar estudiando la primera parte que se enfoca en la vida personal del ministro. La próxima semana vamos a estar estudiando la vida congregacional y social del ministro. En nuestro estudio de esta semana vamos a enfocarnos en cuatro áreas principales de la vida personal del ministro: su persona, su familia, las finanzas y la sexualidad. Miremos en primer lugar las áreas de responsabilidad moral del ministro para que nos podamos introducir apropiadamente al tema de esta semana sobre la vida personal del ministro. El ministro tiene responsabilidad moral delante de Dios. Es decir, hay una responsabilidad frente a Dios. Es responsable a su familia, es responsable a la iglesia y es responsable a la comunidad. A Dios, a su familia, a la iglesia y a la comunidad o a la sociedad. Vamos entonces a mirar, en primer lugar, la persona del ministro. Algunos han identificado como las áreas más problemáticas en la vida personal del ministro. Por ejemplo, Richard Foster en su libro Dinero, Sexo y Poder identificó precisamente una triple amenaza ética: dinero, sexo y poder. Billy Graham dijo que Satanás ataca a los siervos de Dios en tres áreas principales: sexo, dinero y orgullo. Así que vamos a ver entonces la responsabilidad ética del ministro en relación a su propia persona. Entonces, acá tenemos en primer lugar que considerar la vida espiritual del ministro, la intimidad con Dios, la práctica de las disciplinas espirituales, la búsqueda personal de la presencia de Dios es el fundamento de la vida moral del ministro. Sin este sustento, llevando simplemente una vida de activismo religioso, una espiritualidad simulada, el ministro cristiano se hace semejante a los fariseos, que eran, según dijo nuestro Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados, que tenían apariencia de piedad, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Veamos en segundo lugar el amor propio como algo importantísimo en la ética personal del ministro. El amor propio nos habla de la autoestima necesaria que debe tener un ministro cristiano para tener libertad y seguridad en el área emocional. Tenemos aquí en este aspecto del amor propio, de la autoestima, dos extremos a los cuales podemos llegar: un ego inflado o una baja autoestima. Los dos constituyen un problema grave para un siervo de Dios. Algunos ministros solo encuentran valor en relación a sus vidas en el ministerio, pero esto también es un problema. Una autoestima
saludable nos permite entender que tenemos valor, mérito y dignidad, aparte del ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Quiénes somos como personas? Es más importante que lo que hacemos como ministro. Vemos también la importancia del cuidado del cuerpo como una de las responsabilidades éticas del ministro hacia su propia persona. En cuanto a el cuidado del cuerpo, alguien dijo que perder la salud significa perder el ministerio, pero a veces nosotros, los siervos y siervas de Dios, somos muy descuidados con el cuidado de nuestra salud. Una persona saludable puede ministrar mejor, por eso debemos atender la buena nutrición, el descanso, el ejercicio, la recreación. Cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud es una de nuestras responsabilidades éticas, considerando también lo que dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios y por lo tanto debemos honrarle a Dios con el cuidado de nuestro cuerpo. El cultivo del conocimiento es otro aspecto importante de la ética del ministro hacia su propia persona. Nuestra educación no termina en el seminario. Debemos continuar preparándonos, debemos continuar aprendiendo sobre todas las áreas de la vida y aún más en estos tiempos donde se nos presentan grandes desafíos en el área intelectual. Tenemos entonces que estar preparados no solamente en cuanto al conocimiento de la doctrina cristiana, no solamente en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, de las escrituras, sino que nosotros debemos mantenernos informados, actualizados y debemos estudiar continuamente, no dejar de estudiar y prepararnos. También tenemos lo que es la administración del tiempo. Durante la primera época de mi ministerio, un querido mentor que tuve, un misionero nazareno norteamericano, que ahora está ya jubilado, él me enseñó la necesidad de tener un horario de trabajo pastoral bien planificado. El administrar nuestro tiempo es sumamente importante como una responsabilidad ética que tenemos nosotros delante también delante de nosotros mismos, ¿no? Para tener esa integridad. Entonces, si estamos empleados a tiempo completo en una congregación o en una responsabilidad ministerial y recibimos un salario, recibimos una remuneración, o en todo caso recibimos ofrenda o ayuda, nosotros debemos corresponder de la manera que podamos honrar, ¿no?, ese beneficio que estamos recibiendo con nuestra administración justa y apropiada del tiempo. Entonces, la administración del tiempo es sumamente importante. También la administración de nuestro tiempo libre, ¿verdad? Es importante y debemos hacerla de la manera que honre a Dios. Es decir, no ser ociosos, no ser negligentes, no perder el tiempo, sino como dice el apóstol Pablo también, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Pasemos entonces a examinar ahora lo que son las responsabilidades éticas del ministro en relación a su familia. Veamos en primer lugar la importancia del hogar. El hogar es núcleo de los afectos del ministro. Su familia, ¿no? Es interesante que la palabra hogar se deriva de la palabra
hoguera. Entonces, el hogar es la hoguera que nos proporciona el calor necesario, la energía necesaria para enfrentarnos a la vida. La vida emocional en el hogar, cuando está mal, afecta al, al ministro y por lo tanto afecta su desempeño ministerial. Si la vida en el hogar está mal, entonces también el ministerio va a estar mal. Así que es sumamente importante avivar esa hoguera de cariño, de cortesía, de comprensión, de afecto, de relaciones amorosas que debe caracterizar el hogar de un ministro cristiano. Porque del hogar es donde nace entonces toda la vida afectiva del ministro. Si hay malas relaciones en el hogar, si hay malas relaciones con su familia, eso va a afectar profundamente sus relaciones con las demás personas y con la congregación. Veamos también la importancia de que el ministro pueda proveer adecuadamente para su hogar, para su familia. Como siervos de Dios, como siervas de Dios, tenemos la responsabilidad ética de proveer lo necesario para el hogar, no ser descuidados en esta área. Primera Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No solo es una responsabilidad del ministro, sino de todo cristiano, pero nosotros tenemos el deber como siervos de Dios de dar el ejemplo a la congregación, de dar el ejemplo a la comunidad, sentido de que seamos responsables con el cuidado de las necesidades de nuestra familia. Vemos también la importancia dentro de la ética familiar del ministro de considerar o de respetar esa igualdad hombre-mujer que está claramente expresada en las escrituras, ¿no? No hay lugar para el machismo dentro de la concepción de las relaciones de pareja de un ministro cristiano. Hombre y mujer son iguales de acuerdo a las escrituras. Entonces, hemos encontrado casos en nuestra larga trayectoria ministerial y en el liderazgo. Hemos encontrado casos de donde hay esa desigualdad, esa injusticia en las relaciones de pareja, en las relaciones matrimoniales, ¿no? Mi esposa hace algún tiempo estuvo dando una charla a un grupo de mujeres cuando estábamos en Perú, allá en la selva, en el Amazonas, y las hermanas, mientras ella les daba la charla en cuanto a la vida en el hogar, la vida de la familia, muchas de esas hermanas se desahogaron, expresaron las injusticias que vivían en sus hogares de parte de sus esposos, ministros de la iglesia. Entonces, de verdad que fue un momento bastante triste de escuchar aquellos testimonios, pero al mismo tiempo fue un momento bastante precioso en el sentido de que Dios pudo tratar con esas mujeres, pudo sanar heridas y pudo despertar en ellas también el deseo de trabajar y luchar para corregir aquellas deficiencias en las relaciones matrimoniales, ¿no? Así que a veces hay ese mal entendimiento, ¿no? De lo que es la igualdad de hombre y mujer dentro del matrimonio y también dentro de la familia, ¿no? Que a veces no es solamente con la pareja, sino también con los hijos. Se considera a veces que las mujeres
tiene menos importancia, menos relevancia dentro del contexto de la familia. Así que este asunto también es sumamente importante, lo que tiene que ver con la igualdad hombre-mujer expresada en las Escrituras. Es parte o debe ser parte de nuestra ética como ministro. Primera de Pedro 3:7, quiero citar también, nos exhorta a tratar a la mujer como a vaso más frágil, haciendo referencia a la sensibilidad y vulnerabilidad propia de la constitución emocional de la mujer. Entonces, repito, el machismo no debe tener cabida en la vida de un ministro de Dios. Vamos a considerar también brevemente lo que es la vida sexual dentro de la familia. Sin embargo, es algo que voy a estar hablando más adelante al final de la presentación. La ética ministerial implica también el cuidado de la vida sexual. Procurar una vida sexual saludable dentro del matrimonio o la pareja ministerial es sumamente importante. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7 del cumplimiento del deber conyugal del marido hacia la mujer y de la mujer hacia el marido. Propiamente está hablando del deber de satisfacción mutua en el área sexual. Pero propiamente voy a hablar, como les dije, de este asunto un poco más al final de la presentación. Tenemos que considerar también los hijos, ¿no? Como las relaciones con los hijos como parte importante de la ética ministerial dentro de la familia. Es necesario asegurarnos, en primer lugar, de una buena formación de los hijos, proveyendo una crianza sabia y disciplinada, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En los tiempos de mi adolescencia, recuerdo que había un diácono en nuestra iglesia que era muy temido por todos nosotros los jóvenes por su carácter estricto. Cuanto a la vida familiar y la crianza de sus hijos, tenía algunas debilidades, ¿no? Y me pongo a pensar en aquellos testimonios que escuché, tristes testimonios de parte de sus hijos y su familia, y pienso cuán equivocado estaba este hombre en su entendimiento de la palabra de Dios. En cuanto a la crianza de sus hijos, llegó al punto de abusar al aplicar la disciplina para corregirle por ciertos errores. A sus hijas, que ya estaban jóvenes, estaban jovencitas, él las corregía de la siguiente manera. Si cometían alguna falta durante el día, las levantaba en la madrugada a correazos, ¿no? A latigazos, porque según él aplicaba Proverbios 13:24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Entonces literalmente aplicaba el asunto de disciplinar y corregir a sus hijos en la madrugada. Por supuesto, esta disciplina no era ética y ameritó una denuncia ante las autoridades por parte de sus propias hijas, que ya eran jovencitas, ya casi pasando a la adultez. Vemos cómo a veces podemos estar muy equivocados en cuanto a lo que debe ser nuestra conducta como líderes de un hogar, como cabezas de un hogar, y faltamos entonces a la ética cristiana. Vamos a considerar ahora otro asunto sumamente importante dentro de la ética personal del ministro cristiano, como son las finanzas, ¿no? Las finanzas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contentamiento, asunto tan importante expresado en la palabra de Dios. El contentamiento es
mencionado en la palabra de Dios en varios lugares, especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente en nuestra trayectoria ministerial pasamos por periodos de escasez y necesidades materiales. Creo que es algo que todos nosotros hemos experimentado. Debemos estar gozosos, cualquiera sea nuestra situación, teniendo siempre nuestra confianza puesta en el cuidado, en la provisión de Dios. Es lo que Pablo dice a los filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contentamiento es importante aclarar que no es conformismo ni falta de interés en mejorar nuestra situación económica. El contentamiento es expresión de nuestra fe, de nuestra confianza en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios para nuestras vidas, como está enseñado en la palabra de Dios. Y tenemos también que considerar lo que son las prioridades financieras. Debemos nosotros manejarnos también por prioridades en nuestros gastos y no por emocionalismo. Nuestro deber ético es atender con prioridad las necesidades fundamentales de la familia. Ser ordenados en el manejo del dinero. La regla de Juan Wesley era ahorrar todo lo que pudiera y dar todo lo que pudiera. Así que él tenía una buena administración para poder también contribuir a la obra de Dios. Nosotros a veces nos movemos por el emocionalismo al hacer nuestros gastos y eso a veces, por supuesto, desequilibra la economía familiar de la familia ministerial. Hay que tener prioridades financieras, entonces. Y el tener prioridades financieras nos lleva a la importancia de tener un presupuesto, de manejarnos con un presupuesto. El presupuesto nos permite aumentar el dinero eficientemente. Vamos a gastar hasta donde es debido, hasta donde es posible y no vamos a ir más allá entonces de ese límite que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Para la administración del dinero. Tenemos también la importancia de evitar las deudas. Otra actitud ética ministerial importante es no contraer deudas. Si las contraímos por fuerza mayor, debemos procurar salir lo más pronto de ellas. Pablo, cuando habla a los romanos de los deberes cristianos, en Romanos 13, versículos 7 y 8 dice, pagad a todos los que debéis. Y dice también, no debáis a nadie nada. Así que parte de la ética en cuanto a las finanzas de un ministro cristiano es evitar las deudas. Tenemos entonces que avanzar al tema de la sexualidad. Y acá en el tema de la sexualidad, en primer lugar, vamos a ver la importancia de la educación sexual. Es necesario educarse cada día mejor en esta área tan importante. La ignorancia en el área de la sexualidad es causa de problemas en la vida personal del ministro. Mi esposa y yo hemos acostumbrado leer bastante sobre el área de la sexualidad con el fin de mantenernos informados y así pues siempre ir mejorando nuestra relación matrimonial. Entonces, hemos considerado la educación sexual como algo muy importante de la ética ministerial y también lo que es la relación con el sexo opuesto, donde este es un aspecto que nosotros debemos cuidar, debemos tenerlo como muy importante porque
En cuanto a las relaciones con el sexo opuesto, en algunos casos por allí se filtra el enemigo cuando no las llevamos adecuadamente. Pero vamos a hablar de esto entonces al final. Vemos la importancia de la vida sexual entonces matrimonial. Es importante mantenerla en el área de la pureza, considerando tanto al matrimonio como la sexualidad como dones sagrados que hemos recibido de parte de Dios. En cuanto a la tentación sexual, siendo una de las áreas más sensibles, ¿no?, en la vida personal del ministro, debemos estar preparados para afrontar con éxito, ¿no?, la tentación. Vemos tres fuerzas que pueden conducir al pecado sexual. Y tenemos el poder de la atracción sexual, el poder de seducción y el poder del vínculo emocional. Estas tres fuerzas pueden conducir al pecado sexual. Poder de atracción sexual es algo natural, algo normal, el que sea una persona sea atraída por otra en el área sexual, ¿no? En el área, vamos a hablar en el área física. Ahora, ese poder de atracción, ¿verdad?, sexual, cuando es llevado ilícitamente, ¿verdad?, puede conducir entonces al pecado sexual. Tenemos también el poder de seducción, ¿no? Ya cuando hay esa iniciativa, ese propósito de seducir a la otra persona, entonces ya es el poder de seducción, es una fuerza que puede conducir al pecado sexual. Cuando nos dejamos mover, cuando nos dejamos arrastrar por ese poder de seducción de otra persona hacia nosotros. Tenemos también el poder del vínculo emocional, ¿no?, cuando se va estableciendo un vínculo emocional progresivamente y de allí puede nacer el pecado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto la caída de un ministro, de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, porque ha empezado una relación inapropiada, una relación hasta sobrepasar los límites de la intimidad, ¿no? Y entonces de esto estamos hablando cuando mencionamos el poder del vínculo emocional. Así que hay que tener cuidado con estas tres fuerzas o poderes, ¿no?, que pueden conducir al pecado sexual. Ahora, vamos a examinar, ya para estar concluyendo, ¿no?, la presentación, lo que son los costos del comportamiento sexual irresponsable, ¿no? El pecado sexual, la conducta sexual impropia, puede acarrear unos costos sumamente altos y pérdidas que van a, a impactar, ¿no?, negativamente la vida de esas personas que hayan caído, que puedan caer, ¿no?, en el pecado sexual. Tenemos, en primer lugar, la pérdida de la autoestima como un costo importante del comportamiento sexual irresponsable, la pérdida de la autoestima. También tenemos la pérdida de la posición. Todas estas cosas se dan cuando un ministro, una sierva de Dios, una ministra, cae en el pecado sexual. También se da la pérdida de respeto en la comunidad y eso es sumamente lamentable, ¿no? Cuando se pierde la moral a causa del pecado delante de la comunidad. También tenemos la pérdida de la seguridad económica, ¿no?, porque también se afecta en el sentido de que a veces se pierde, ¿no? Al perder la posición, se pierde también la fuente de sustento, ¿no?, económico, o se corta entonces una relación de empleo y bueno, afecta en gran manera
lo que es la seguridad económica. También se presenta la pérdida del cónyuge, que por supuesto es una de las pérdidas más importantes, porque el pecado sexual, cuando no se produce la restauración, la reconciliación, entonces conduce a esta terrible pérdida del cónyuge y a veces también a la pérdida de los hijos. Se desintegra la familia, viene la enemistad, la separación, y entonces se pierde también la integridad de la familia, se pierde la relación, no solamente con el cónyuge traicionado o engañado, sino también con los hijos. Mire, qué tremendo, ¿no? Es la ética personal del ministro y cómo debemos considerar de gran importancia este asunto. Bueno, mis hermanos, es un gozo para mí poder estar compartiendo este curso de ética cristiana y ojalá que en lo que nos resta de curso esta semana y la próxima ustedes puedan aprovechar al máximo los materiales y todos los videos y todas las lecturas, todo lo que hemos provisto para el reforzamiento del aprendizaje, ¿no? Dios les bendiga en gran manera. Estamos entonces ya en la recta final de nuestro precioso curso de ética cristiana. Dios les bendiga en gran manera.